¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. Hace unos 2500 años, el filósofo Platón relató una historia sencilla, pero profundamente reveladora. Una historia que hoy en día pues sigue todavía iluminando la experiencia humana. Imagínate una caverna, una cueva, y en su interior imagínate a un grupo de personas que están encadenadas entre sí desde su nacimiento. No pueden moverse, no pueden incluso girar la cabeza, nada más que miran hacia el frente. Solamente miran hacia el fondo de la caverna donde hay una pared en la cual se proyectan sombras. Y justamente detrás de ellos, a sus espaldas, que ellos no ven, existe una gran hoguera, una gran llama de fuego. Y entre esa llama de fuego y las espaldas de todos estos prisioneros, van pasando personas con objetos, con figuras, con utensilios, figuras y utensilios que con la luz de la llama del fuego se proyectan en el fondo de la caverna donde están todos los prisioneros mirando. Y estos prisioneros, eh, pues, eh, estas sombras son para ellos, son toda la realidad que conocen, pues han pasado toda su vida observándolas. Y de esta forma, pues las nombran, las interpretan, discuten entre ellos sobre ellas, sobre esas sombras, incluso compiten entre ellos por saber quién reconoce mejor las formas que van apareciendo en el fondo de la caverna. Pero un día, de repente, aparece algo sorprendente. Un prisionero es liberado. Al principio, al sentirse liberado, pues incluso se resiste a hacer lo que ha hecho toda la vida desde que nació. Incluso se podría decir que el movimiento pues llega a dolerle, ¿no? Incluso cuando se gira y ve la luz del fuego, pues se ciega ante tanta luminosidad. Incluso descubre que esas sombras que antes le parecían claras, con esa luz que está viendo, pues ahora le parecen un poco confusas. Y así, descubriendo el fuego, también descubre esas figuras que van trasladando y son las figuras cuyas sombras se proyectan en la pared. Después, más tarde, de quedarse un poco atónito ante esa escena, incluso sale de la cueva. Y entonces, por supuesto, la luz del sol, pues, le llega a cegar. Y es la primera vez que comprende que todo aquello que hasta entonces creía que era real, nada más que eran que meras proyecciones. Pero no se queda ahí. Él regresa. Regresa porque quiere avisar, comentar a sus otros compañeros prisioneros de lo que ha vivido. Pero cuando se acerca a sus compañeros prisioneros, ellos pues se burlan, incluso llegan a rechazarlo, porque todos estos prisioneros que han estado toda la vida viviendo ante esas sombras proyectadas, prefieren esas sombras conocidas antes que una verdad que desestabilice todo aquello que han creído hasta ahora. Esto es de forma muy abreviada, este mito de la caverna de Platón, que tiene, pues, como digo, alrededor de 2500 años. Y hoy vamos a hablar sobre el simbolismo y sobre cómo una analogía o cómo un mito de hace 2500 años sigue estando hoy en día muy activo, muy presente. ¿No lo veis así vosotros? Lourdes, Juan. Mm. Sí, sí, totalmente. El mundo de las apariencias y lo que pensamos que es nuestra realidad, porque nos movemos en esas cuatro paredes, como yo digo, ¿no? Y que en realidad es una simple apariencia, que si uno va un poco más allá, pues bueno, pues puede ver el sol, puede ver la luz, ¿no? Y yo creo que lo explica muy bien y que desde luego es la vida misma, tal y como
como está enfocada, ¿no? O sea, que siempre hay que tener un poco más de curiosidad, hay que salir de donde estamos si no estamos bien, hay que enfrentarse a otras realidades y sobre todo no hay que juzgar las otras realidades, porque cada uno está viviendo en la suya propia. Y entonces, bueno, aquí se ve muy bien, ¿no? Estos hombres no conocían más que la pared de enfrente y detrás había un mundo y detrás de ese mundo, de esa hoguera también había otra, o sea, otro mundo, ¿no? Entonces, imagínate el recorrido que hay, ¿no? Y bueno, el caso es que siempre hay un camino en el cual seguir. A ver, Juan, no se me Es, oye. Sí, ahora, sí, Juan. sí, estoy aquí. No, es que estaba reflexionando sobre lo que estabas comentando, Lourdes, tú, Josep. Yo tengo la sensación, es que se ha hablado tanto sobre el mito de la caverna de Platón, y además han hablado sesudos psicólogos, sociólogos, gente filósofos, gente muy pensadora y muy puesta en el mundo del pensamiento, que a mí, os confieso que a la hora de hablar de la caverna de Platón, me resulta difícil poder establecer un parámetro entendible o al menos explicable de lo que yo entiendo por la caverna de Platón, que no es ninguna cosa extraordinaria. Es simplemente que me surgen algunas preguntas. Primera, el tipo que al final sale fuera de la caverna. Ahora después podemos hablar de los espejismos y esas cosas. Ujú. El tipo que sale de la caverna, ¿qué intensidad de luz ve? ¿Cómo la comprende? ¿Cómo la concibe? ¿Cómo la puede explicar a los que están dentro? ¿Es explicable esa luz? Y esto me llega a un planteamiento. ¿Es la humanidad en estos momentos del siglo XXI es la misma que la del siglo V, del siglo de Pericles, en Egipto y en Grecia? ¿Entendían ellos la vida tal y como la entendemos nosotros? ¿Son los mismos espejismos que Platón mostraba ante sus discípulos? ¿Son los mismos espejismos que ahora la vida muestra ante la humanidad? Un Ujú, tema interesante. ujú. Sí, yo pienso que sí, que cada uno está en su caverna. Y bueno, y enfrentarse a la verdad a veces duele tanto que hay gente que ni quiere ir a la verdad. Uy, perdón, me ha venido. ¿Se me oye? Sí. Sí. Y, y la luz, lo que tú dices, salir de la cueva y ver el sol, primero ves un sol, luego ves otro y luego ves otros. Es que esto es saber, es conocimiento que poco a poco tienes que ir Sí, pero adquiriendo. ahora entra otra vez dentro de la caverna y cuéntaselo a tus No, colegas. eh, Explícaselo. exacto, exacto. Claro. Aparte, al principio lo explicas desde una sabiduría menos, más egoica, ¿no? Puede ser Ujú, visto y no sé qué, y tal, tal, tal. Y luego te vas dando cuenta, ¿no? De que las cosas no son como son y que cada uno está en su sitio y hay que respetar, ¿no? O se tiene que explicar las cosas, bueno, pues como lo hizo Platón con este ejemplo tan maravilloso, ¿no? Que hemos entendido casi todos, ¿no? Y bueno, y en realidad luego hoy he leído que es que Sócrates, que fue su maestro, pues lo mataron por saber demasiado, ¿no? Sí. Pues ujú. quizás es un poco... Fijaros que en el mito, si lo vemos, lo podríamos estructurar en diferentes fases y sí, yo coincido completamente con Juan que es una representación casi fidedigna de cómo está la sociedad hoy en día, ¿no? No tanto que está a un nivel más evolucionado o menos evolucionado, eso ya
a nivel grupal no tiene mucho sentido. Más bien, la pregunta debería ser individual. ¿En qué fase me encuentro yo? Y fijaros que el mito establece varias fases. En primer lugar, una fase que digamos es la más instintiva, en la cual están todos adormecidos, únicamente centrados en las sombras proyectadas, ¿vale? El prisionero que está liberado sería una segunda fase en la cual comprende que las sombras que se proyectaban eran una mera ilusión, era una proyección de las sombras de esas figuras que intermediaban entre la pared y el fuego. Eso es una segunda fase muy clara, que podríamos asociar con un despertar de conciencia en la cual uno va conociendo todos los mecanismos psicológicos que, digamos, han ocasionado ese adormecimiento en el cual ha permanecido toda la vida. Esa sería una segunda fase. La tercera fase, que es cuando surge, que es la que comentaba Juan, y queda deslumbrado ante el sol podríamos interpretarlo como ese contacto con la conciencia espiritual, con el alma, ¿no? En el cual no hay luz más brillante que la del sol, ¿no? Y esa sería una fase en la cual pues también muchos pues descubren que hay una realidad espiritual, pero esa realidad espiritual en sí misma no tiene ningún sentido. Claro, cuando uno progresa en esa experiencia espiritual, le queda una fase más, que es la del servicio. Y ese es el motivo por el cual, que sería la cuarta fase, en la cual esta persona pues vuelve otra vez justamente a explicar, a contar, a dar la buena nueva, la nueva luz, la estrella de David que ha de iluminar los corazones de los hombres, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Como estas cuatro fases, pues bueno, yo creo que igual puede ser un poco baladí preguntarnos dónde está la sociedad hoy en día, porque podemos encontrar ejemplos muy actuales de cada una de estas fases, sino lo más importante es dónde te encuentras tú. Eso es muy importante, efectivamente, preguntárselo. Yo, una breve reflexión hacia mí mismo, yo me pregunto, qué pensaría, por ejemplo, la humanidad de hace 2500 años, Platón? Bueno, de hace 1900 años en el Foro Romano, incluso hace 500 años en el Renacimiento. ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarían del concepto que tenemos hoy en día de romper espejismos, por ejemplo, el del tiempo? Romper Matrix, la Matrix, salirse de la Matrix. ¿Qué pensaría si nos oyeran hablar de esas cosas? ¿Qué pensarían si nos vieran percibir cuestiones que habiendo salido fuera de la caverna, habiendo visto el sol, ya empezamos a hablar de ellas, como es los espacios cuánticos, las multidimensionalidades? Seguramente, seguramente que siempre hay un claro y un oscuro. Yo quiero pensar que, por ejemplo, quienes escuchaban en el Ágora a Platón, pues imaginaban en su imaginación, veías los espejismos que se visualizaban dentro de la caverna. Y quiero, ¿cuál podía ser esos espejismos? Por ejemplo, pues no sé, el espejismo del terror al, al militarismo de Esparta, al recuerdo o la posibilidad de que Persia les afecte política y militarmente, la posibilidad de qué hago con este esclavo, que lo debo de liberar o no. Siempre son espejismos que aparecen hasta mí y sueños y cosas que debo de dilucidar. Pero no sé, mil cosas más, o cómo conquisto a esta mujer que es hermosa, o este hombre, en fin, o cómo incluso convenzo al maestro para que me financie y me proteja a la hora de entrar en un templo de Dionisos y iniciarme en los misterios de Dionisos, o desplazarme a Egipto y vivir los misterios de Egipto. Esas cosas son espejismos también, sin duda alguna. Pero amigos míos, hoy en día
también tenemos nuestros propios espejismos que además en aquellos momentos serían absolutamente impensables. Por ejemplo, espejismos de la imagen. En aquellos tiempos la imagen quedaba retratada en un mármol. Hoy en día, ¿qué son espejismos? Sino las redes sociales y el postureo. Porque en aquellos momentos sería absolutamente impensable. Las redes sociales y el postureo. Eh, También sería impensable la presión social que no provenga del vecino o del patricio que rige ahí arriba, sino ahora viene de no se sabe dónde, pero que se sabe que está ahí. Los prejuicios sociales que hoy en día tenemos de todo tipo. No es que lo diga de forma Peyorativo. ya Peyorativa. negativa, efectivamente. Es simplemente que lo digo en el sentido de que me da la sensación de que estamos, amigos míos, estamos viviendo momentos muy intensos para la humanidad. Que ya no se trata simplemente de formalizar yo mimé conmigo, cómo evoluciono, cómo avanzo, cómo descubro, cómo me integro en no se sabe qué, en aquellos tiempos en los dioses, después en Dios, posteriormente en el alma. Vamos a algo más. ¿Qué hace esta humanidad que está a punto de experimentar un salto de conciencia? ¿Cómo rompemos esa matrix? ¿Cómo salimos de esa caverna de Platón? Juan, yo Sí, pienso, dime, dime. Ya son preguntas que me hago, ¿eh? sí, 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 y son muy interesantes. Yo pienso que la humanidad sigue siendo la misma, con muy poquita evolución, porque fíjate, ahí ya había gente que estaba, por ejemplo, Pitágoras fue una persona que ya estaba abierta a la sabiduría, los egipcios, los esenios, o sea, un montón, o sea, pero estamos, sí, hemos avanzado más en ciencia, en tecnología, quizás el momento mejor es esta tecnología que es una expansión, que podemos llevarla, el conocimiento a todas partes, a personas que no tenían conocimiento se les puede dar, ¿no? Esto es muy bueno, o sea, hay cosas buenas y hay cosas malas. Lo que pasa es que bien utilizadas desde el corazón, desde la bondad, desde que no haya avaricia, todo es fantástico, pero claro, lo malo es que seguimos estando en la caverna y viendo los espejos y viendo cosas que ya no deberíamos estar ahí, pero seguimos. Y luego lo de la Matrix siempre puede salir y entrar cuando a ti te dé la gana. Lo que pasa es que nos pensamos que es algo que va a venir. Nadie nos va a dar nada desde fuera. O sea, todo tenemos que abrir desde esta energía que es la crística, la del corazón, ir, hasta abrir esa ventana, ¿no? Y ahí salimos de la caverna de Platón. Ahí sabemos la verdad, la luz que decía ahí. Entonces, simplemente en que empecemos a mirar al mundo con unidad, ¿no? Que no tampoco, las guerras son un desastre y seguimos haciéndolas, ¿no? Tampoco es claro, si yo ahora te digo a ti, es que las almas que vienen a morir en una guerra ya vienen preparadas para eso, como almas. ¿Verdad que así a ti tú esto me darías un bofetón y dirías, "Ah, cuánta gente diría, qué bruta esta, ¿no? Pero que realmente, tú no, ya lo sé, pero realmente si yo lo digo en cualquier sitio, esto se sienta fatal. Sin embargo, hay ayuda divina desde el momento que te vas de aquí. Yo lo pude ver en el COVID, cómo las almas se iban, pero bueno, con unas luces impresionantes. Entonces, hay gente que para que los demás abran conciencia y el mundo por fin pueda equilibrarse, pues tiene que haber estas guerras tan injustas, pero para que, por favor, para que nuestros niños, o sea, la juventud diga, basta ya, es que no podemos seguir siempre la misma bola, ¿no? Bueno, En está el claro. mito, Perdón, adelante, sí, Josep. sí, en el mito hay un aspecto también, hay dos aspectos que, claro, como hemos relatado el mito de la caverna así muy rápido, tiene una serie de detalles que igual nos dan las pistas que tú planteabas, Juan. Por un lado está el tema de las cadenas, ¿no? Las cadenas, bueno, yo he planteado, cuando he descrito el mito al inicio de esta sesión, lo he planteado como que ya estaban las cadenas, pero realmente son cadenas autoimpuestas. En el mito realmente no son cadenas
externas, sino que las cadenas provienen un poco de nuestros condicionamientos aceptados o apegos, pues por ejemplo, pues de la cultura, de las tradiciones, de los legados familiares disfuncionales, etcétera. Entonces, esas cadenas realmente comienzan es el principio de todo este despertar en estas fases, como hemos comentado, de liberarte de las cadenas, ser consciente de la proyección de las figuras en el fondo de la pared de la caverna, el deslumbramiento con la conciencia espiritual cuando sale el sol y después el regreso en la vuelta al servicio. Entonces, esas cadenas, lo primero, el primer punto es ser consciente de esos condicionamientos. Y únicamente, pues bueno, a través de justamente de esos estados de presencia, pues vamos observando sin emitir juicios, como decía Lourdes, sin criticar, vamos observando en nosotros esos condicionamientos. ¿Por qué los observamos? Porque justamente rompemos las cadenas que nos mantienen prisioneros con esa mirada fija en el fondo de la caverna donde se proyectan todos esos estereotipos sociales, esas construcciones ficticias o irreales que la sociedad inconsciente, pues va generando. Entonces, el primer paso, ya te lo dice el mito, ya lo decía Platón, ya lo decía hace 2500 años, es ser consciente de esos condicionamientos, la cadena. Y el siguiente paso, Sí, sí, el ser siguiente paso, conscientes. pues, Ah, perdón. sí, 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 sigue, sí. sigue, 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 No, adelante. iba a decir que sí, efectivamente ser conscientes de esas cadenas. Pero yo tengo la sensación de que en la época de Platón nos habrían mirado a nosotros y habían dicho, estos tipos son muy raros. Somos muy raros. ¿Por qué? Por una razón. Porque en aquella época quizás el que quería huir de esos espejismos tendría que abrazar la filosofía y desnudarse de ellos, hasta el mismo Sócrates, para desnudarse de ese espejismo, se ve la cicuta y se mata, ¿no? Pero bueno, es decir, a veces tengo la sensación de que aquella gente era más culta que nosotros, y muchas veces lo pienso, ¿eh? Son, fueron tan grandes que fueron capaces de plantearse la filosofía y la humanística, la retórica, la teórica, fueron capaces de planteársela de forma que hoy en día no la hemos superado. Es decir, seguimos viviendo de eso, igual que bebemos el derecho romano, por ejemplo. Sin embargo, después llega otra fase de la humanidad en la que la humanidad se reúne en una plaza y se hace un sacrificio y queman vivo a Giordano Bruno simplemente porque se plantea que las estrellas son algo más que luceros. ¿Qué hay? ¿Qué diferencia de humanidad de la de Platón a esa que se reúne en la plaza a ver quemar a un tipo sabio? Pero es que incluso esa humanidad de la época de Platón no, no comprendería como nosotros ahora de forma más o menos natural hablamos abiertamente de cosas que entonces quedaban reducidos al grupo de discípulos. Es como si, ¿qué pensarían, por ejemplo, de nuestro concepto actual de la Matrix? Perdón, de la Matrix, de, el número este que, ¿cómo se llama, Lourdes? El número de humanidad suficiente para romper un, ¿cómo se llama eso? Los 144.000, que yo no les hago ni caso, Sí, ¿no? no, puede ser, no sé. Mm, Yo tengo la Eso es un sensación, poco sectario para mí. sí, puede ser. Tengo la Yo sensación, es que soy de la unidad, ¿no? Soy en el uno, que todos somos uno. Y entonces pienso a que... ver, sí, mm, claro, ves, tú estás dando un asiento al pensamiento actual, es decir, mm, tú paras desde la unidad. mm. Y la unidad de hace 2000 años, ¿qué podía ser? Dios mío, Amón, ay, y si De todas yo, formas, Juan, mi venerable Brisis, debe. de todas formas veo que haces una descripción un tanto eh, demasiado bella de lo que fue la sociedad griega. Una cosa es que valorar Bueno, el es conocimiento posible, sí, transmitido
la sociedad griega era una sociedad esclavista, o sea, era una sociedad de esclavos. Por lo tanto, una Mm. cosa es valorar el legado esto filosófico, cultural de los griegos, y otra cosa es idealizar un poco esa sociedad griega que obviamente, afortunadamente hoy hemos trascendido y seguimos trascendiendo con creces. Obviamente, estas perlas de sabiduría junto con otras, como por ejemplo, pues el legado crístico, el de otros grandes avatares pues están ahí, pero de ahí no sé, igual a idealizar, igual tendemos a refugiarnos en momentos de crisis o de estar muy abrumados por los desafíos actuales, igual tenemos esa línea de menor resistencia de igual de refugiarnos en momentos anteriores que un poco hemos idealizado y ahí nos sentimos un poco seguros, ¿no? Sí, Pero yo me centraría más en la La, obra del mito de la caverna, un poco, porque como perla de sabiduría, y ahí sí que coincido sí, completamente, sí. pues hay unos arquetipos que todavía pues, reflejan un poco el sendero del despertar, el sendero espiritual, un poco pues que va marcando una actualidad que va a definir, que yo creo que está definida muy por las fases, ¿no? De dónde se encuentra cada uno y de los procesos. Uno de los procesos más difíciles y que también se ha comentado muy rápidamente en la descripción es la resistencia, que cuando se deshacen las cadenas hay dolor, hay esto, es tan el apego al salir de todos esos patrones que se ha vivido desde el nacimiento, es que produce dolor. Entonces, ¿dolor de qué? De la pérdida de los apegos, del cambio de amistades, el cambio de valores, de escala de valores, el cambio de enfoque de la vida. Y eso sigue estando igualmente muy, muy actual, ¿no? esto sí que yo diría que ese es el segundo paso, ¿no? Sí, Atreverse a atravesar ese eso dolor. es. Y entonces atreverse a atravesar ese dolor, porque va a doler, porque te vas a ver las entrañas y te vas a ver a ti y te vas a dejar de amar un poquito para luego volverte a amar más plenamente, ¿no? Pero porque te amabas desde el ego, desde la aceptación de los demás y a partir de ese momento te tienes que ir hacia adentro para buscarte tu propio amor, ¿no? Que estaba muy escondido, ¿eh? Esa es la pura realidad, eso es ir a buscar la luz del sol, que es que es la verdad, realmente. Tú te das cuenta, Lourdes, que precisamente estás hablando en un idioma, en un lenguaje distinto al de hace 2000 años. Seguro que sí. Sí, Josep, quizás a lo mejor antes no he sabido explicarme bien, pero mm, admirando como admiro, por ejemplo, porque a lo mejor nosotros estuvimos allí y guardamos en nuestro subconsciente interior del alma, guardamos el recuerdo de esos momentos maravillosos, que también nos han habido menos maravillosos. Pero bueno, eh, si yo guardo ese recuerdo o esa imagen que tengo de todo ello, me produce un recuerdo agradable, pues confieso, Josep, que la imagen de la humanidad de ahora todavía me produce mucho más respeto y más esperanza, de verdad. ¿Por qué? Por una razón. Porque la humanidad que hay ahora ya pasó por entonces y las experiencias, quiero pensar que todo lo que ha experimentado las almas durante estos 2000 años está aquí presente. muy Pues, bien. sí, 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 está sí. aquí. Quiero pensar además que entonces la solución para el discípulo pasaba por entrar a estudiar los misterios de Dionisos en un templo y de allí salir iniciado y ocupar un puesto importante en la sociedad. Quiero pensar que ahora es la humanidad la que está a punto de salir fuera de la caverna. No sé si me explico bien. Es la humanidad la que está a punto de salir fuera de la caverna, que posiblemente a algunos les deslumbre el sol y vuelvan a ella. Espejismos los hay de todo tipo, y eso lo sabemos. Pero gran parte de la humanidad, una vez salida de la caverna, ya no querrá volver a entrar,
Luego, algo nos diferencia respecto de hace 2000 años, y es que ahora es la humanidad la que está a punto de experimentar un salto, no sé si cuántico, queda muy bonito decir eso de cuántico, pero sí un salto de conciencia. Además, Lourdes, o lo que tú comentabas, lo está corroborando. Es decir, hablamos ya de luz, de espacios, de dimensiones, de tiempos cuánticos, tiempos rectos, tiempos curvos, de conciencia, de empatía. Hablamos de cosas que seguramente hace 2000 años no tenían ni zorra idea. Y eso es importante. O sí, no sé, no se sabe. Yo creo que tú y yo hemos estado en Egipto y estaban mucho más evolucionados que nosotros, ¿no? Y, ¿se me oye? Bueno, según, Sí. vamos a ver, cuidado. En aquellos tiempos, el otro día estaba yo reflexionando un poco sobre ello. Vamos a ver, yo tengo por ejemplo, una afición muy personal a la diosa Sekhmet. Me llama Sekhmet y Maat. Vamos a ver, Sekhmet, Maat, dos mujeres fantásticas. Incluso me produce mayor atractivo que Isis y Hathor. Sekhmet, sobre todo Sekhmet. Pero pienso una cosa, ¿era una diosa? Yo en aquel entonces la veía como diosa, pero ¿realmente lo era? ¿O era un ser humano como yo de otra parcela del universo? Que sabía más que yo, evidentemente, que era un pobre egipcio, nacido en Memphis, pero era una diosa. Hoy en día la contemplo a Sekhmet como una diosa, o no, o la empiezo a contemplar como una hermana de otra humanidad del universo. Seguramente, Sí, porque, Sí, bueno, porque porque- ellos nos vinieron a dar la sabiduría del hombre cósmico. Entonces era el hombre, pues, cósmico, multidimensional, pues mucho más eso profundo. para un discípulo griego del Ágora, ese planteamiento que tú acabas de hacer, Lourdes, sería imposible. Mm. bueno, pero volviendo a la cueva. A ver, Volvamos volvamos a la cueva, sí. volvamos a la cueva. Vale, volvamos a la cueva. No nos vayamos fuera, que igual cuando vemos la luz del sol, que eso también, también es cierto, ¿eh? O sea, cuando ves la luz del sol, pues antes de entrar, de vincularte con la actividad de servicio, existe ese deslumbramiento, pues igual el mito tendría que haber contado que no, que la vuelta no se produce de inmediato, sino que hay un vagabundear por esa nueva realidad espiritual y que muchos se creen que es un punto final y no, ni mucho menos. El punto final es justamente el servicio. Porque a diferencia de la antigua Grecia, justamente, y de las sociedades de hace 2500, de las civilizaciones de hace 2500 años, en los cuales hacían falta esos iniciados que tú comentas, hacían falta porque era una sociedad de pastoreo, donde abundaban los rebaños. Y entonces, pues, era un modelo de iniciación que era necesario un poco para empujar. Pero hoy en día, esa iniciación ya es como tú muy bien describías, Juan, es una iniciación de masas en lo cual lo que se está buscando es un despertar conjunto de la humanidad. Y por eso, pues, no es necesario que despunten estos grandes avatares que pastoreen un poco digamos, las masas, ¿no? Sino lo que se está pretendiendo un poco inculcar es esa conciencia universal, espiritual, un poco que nos abrace y en el cual nos vamos sintiendo unificados. Eso yo creo que es esa verdadera unidad y esa verdadera iniciación grupal, ¿no? Pero volvamos de nuevo, no me quiero ir yo tampoco de la caverna, aunque estoy en la puerta. Os hago una pregunta. A ver, vale, muy bien, hemos hablado de todas estas fases, Mm. pero ¿es necesario la caverna? Bueno, la caverna se puede considerar como, digamos, la conciencia, ¿no? ¿Dónde está la conciencia, no? Estás en las sombras, has descubierto las cadenas, etcétera. Pero ¿es necesario la caverna? ¿Para qué sirve la caverna? Tenemos que despreciar la caverna. ¿Qué es real y qué no es real? Incluso la caverna es real. No, la cadena no es real, pero yo aseguro, creo que sí que es necesaria. Yo también. ¿Eh? Porque es que
si no fuera, si no fuera vivible, no podríamos hablar con libertad después de haberse liberado de ella. Es decir, es como aquel preso que se pasa 20 años en la cárcel en una celda, no puede después apreciar el valor de la libertad y del aire puro cuando salga a pasear, si no has permitido previamente eso. Sí, Y luego, en porque el mundo el Lourdes, esas son las dualidades. Vivimos en el mundo de la dualidad. sí, sí, Entonces, cuando deshacemos ese nudo, es cuando podemos vivir en la unidad. Y en eso estamos, ¿no? Esa es mi caverna. Y entonces yo creo que la caverna es necesaria porque necesitas esa realidad para tener un punto de comparación, para poder trabajarte cuando ves la otra cosa, ¿eh? Tienes que tener esa visión de ver lo otro y ver, y luego ir a la realidad y saber entre este punto y este punto los pasos y todo aquello que tienes que hacer para, y a ver si eres valiente y lo haces. Claro, y si os dais cuenta, esto también, otra de las preguntas que nos podríamos hacer es que, bueno, nosotros no ten- en realidad, si somos un poco sinceros con nosotros mismos constituimos una única caverna. ¿A qué me refiero? Que hay aspectos de nosotros, imaginad que nosotros somos una caverna. Cada uno de vosotros que nos escucha, que nos ve, es una caverna realmente. Eso sería es una extensión del mito. Fijaros que si cada uno de nosotros somos una caverna, os podéis dar cuenta que hay partes de nosotros que todavía siguen encadenados observando las figuras por ejemplo, de nuestra vida, ¿no? Pues, por ejemplo, en el ámbito laboral o en los vínculos familiares o en determinados aspectos de nuestra vida, estamos todavía ahí encadenados, absortos en esa irrealidad, ¿no? En esa fantasía, en esa proyección. Pero es mm, posible que en algunos casos, pues incluso hayamos salido a la luz y es posible también incluso que se convivan, porque yo eso lo he visto, y seguramente vosotros también, de personas que tienen la capacidad de actuar como verdaderos servidores a la luz, al plan, pero al mismo tiempo combinan ese servicio inapreciable con aspectos en los cuales en sí mismo, en sus vidas privadas, muchas veces continúan encadenados. Esto, esto tiene mucha sí, sí, amiga, ¿eh? sí, sí. Permíteme, Josep, una última reflexión, porque veo que el tiempo se nos vaya. Sí, la última, sí, que ya Voy a hacer acabamos. una reflexión de un viejo que soy yo ya casi un viejo vidente, entre comillas. Sí. Hasta ahora hemos contemplado la caverna y la metafísica de la caverna desde una perspectiva de tiempo lineal, desde un tipo de proceso evolutivo lineal. Pero, y ahora quiero ser un poco vidente y lanzarme a la piscina. Tengo la sensación de que esta humanidad, la nuestra, no la que ha progresado linealmente hasta aquí, sino la de que a partir de aquí debe hacer cosas nuevas, tengo la sensación de que los barrotes de esa celda, la, los barrotes de la Matrix, por un momento se van a venir abajo, van a ser transparentes. Incluso la propia caverna de repente sus paredes se van a hacer transparentes. Y os digo una cosa, habrá gente que salga de esa Matrix, de esa caverna, y habrá quien no salga porque le dé miedo. Y a partir de ahí se establezca un nuevo parámetro de una nueva humanidad, de la cual estoy absolutamente convencido. Y creo que hay mucha gente que también. La Lourdes, Matrix, sí, sí, Yo creo que bueno,
La nueva humanidad. Acaba tú porque ya estamos fuera. Acabas, perdona, te he cortado. Juan, acaba, perdona. Te he cortado, perdona. Bueno, yo creo que el trabajo es interior, como siempre, y que vamos a buscar ese sol y que ese sol nos va a llevar a un trabajo interior, quizás el más interesante, y es el viaje en el cual venimos a hacer en esta vida. Es el viaje más interesante en nuestra vida, ir en busca de la propia verdad. Y todos estamos en ello. Muy bien, y yo creo, es que hay algunos cuantos comentarios que, si os parece, los leo rápidamente, un poco por deferencia. Sobre todo, hay unos comentarios de Chris, que ha escrito muchísimo y bastante interesante, como siempre. Dice: lo que cuesta hoy en día socialmente es quedarse abrazando ese dolor sin huir de ello. Las cadenas las ven interrumpirme, las cadenas las ven cada vez más personas, pero cuesta quedarse mirándolas. Vivimos muy deprisa. Totalmente de acuerdo. Eh, Refiriéndose pues al mundo griego, increíble sin ellos saberlo lo que los tres iniciados de Hermes nos transmitieron. Por supuesto, sin experiencia es complicado vernos, consciencia, y si nada nos chirría seguiríamos dormidos en nuestros automatismos, sigue comentando Chris. O sea, dice, exacto, aquellas cadenas que no vemos no pueden ser trascendidas. Totalmente Y de acuerdo. sí. Annie dice que todos no hemos venido para el mismo cometido. Creo que también es cierto. Y por lo último, ¿qué es lo que decide quién sale y quién no sale de la cueva? Uno mismo, Y la pregunta uno final. mismo, uno mismo. La valentía Claro, de uno mismo. claro, Uno mismo. uno mismo. O, cuidado, uno mismo en cooperación con el proceso experiencial del alma. Eso Cuidado. es, eso es. Sí, no la perdamos de vista, ¿eh? Bueno, pues yo creo que en el poco tiempo que tenemos, yo creo que hemos hecho un barrido y una visión un poco así, pues amable de este mito y todo el significado que todavía entraña después de 2500 años. Bueno, pues lo dejamos aquí. Os esperamos cada miércoles, como sabéis, a las 7 de la tarde, hora de España, en este programa que es para vosotros y para toda la humanidad. Confía. Confía. Ya, seguro. ¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía.